se acabe, me vale que se acabe. Hey, ve cerrándole al agua, carnal. Le voy a cerrar porque el agua yo quiero cuidar. Estamos a tiempo. Cada gota importa. Gobierno de Mexicali. En CESPEM detectamos que las tuberías de drenaje contienen elementos inusuales que están provocando que el flujo del agua residual se vea obstruido. Es por ello que debemos tomar conciencia en el cuidado de nuestra infraestructura. Dentro de ella hemos encontrado papeles, artículos como cubrebocas, toallitas húmedas, preservativos y todo tipo de basura y grasas. Pequeños hábitos pueden traer grandes resultados y mejorar la calidad de vida de las y los mexicalenses. Por un drenaje sin basura. Con el corazón por delante. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Antonio Heras desde este Lindero Norte. Pues hoy los temas son muy importantes, pero lo más importante, lo determinante, es la presencia del doctor Rodolfo García, el Rudy para los amigos. ¿Cómo está, Rudy? El Rudy para ti como mi amigo ya, no iba a decir viejo, antiguo. Sí. Nada más, y Toño. Añoso para que no digan. Perfecto. Pero... no, muchas gracias, mi querido Rudy. A ver, hace unas horas se dio a conocer que el Poder Judicial de Baja California sentenció a los asesinos o los homicidas materiales y sus cómplices, a 3 de ellos, de la periodista Lourdes Maldonado, cometido la tarde del domingo 23 de enero de 2022. Se va a un juicio abreviado, les dan una pena mínima, menos años a la mínima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto pues obviamente genera sus asegúnes. Pero, ¿qué es lo que para un ciudadano, para un académico, trae consigo este tipo de situaciones, mi querido Rudy, que te hablan más de injusticia que de justicia? Es lo que te iba a decir, me ganaste el término. Mira, cuando hablas de mínimos y máximos, y luego te vas abajo del mínimo, deja de tener razón entonces los límites, Toño. ¿Por qué? Porque si dices que un homicidio voy a inventarlo, de 20 a 40 años, y el homicida le das 8, entonces no tiene sentido. Y entonces se convierte esto en una injusticia legal. Fíjate qué difícil es que la propia autoridad, que el propio gobierno, que los propios legisladores que hacen las leyes, que votan las leyes, que aprueban las leyes, vean cómo ni siquiera esos acuerdos se respetan. ¿Cómo que voy a llegar a un juicio abreviado si son los asesinos? Yo sí los pongo no como delincuentes, son asesinos, pero además asesinos a sueldo, sin conciencia, sin respeto al ser humano, Y entonces le das todavía la posibilidad de que cumpla una sentencia no mínima, sino abajo de la mínima, para que vuelva a salir y vuelva a hacer lo mismo, porque no saben hacer otra cosa, Sí, pues es lo único que saben hacer, pero eso sí, la Fiscalía pidió la reparación del daño, un monto de 489,000 pesos. ¿Y eso en qué le beneficia a la persona que fue asesinada? O a la familia, ¿no? Pero eso no le regresa, Toño. ¿Por qué en vez de ese dinero no le das más años de cárcel? Pues, para mí, te digo, es tan fácil entender lo que... Si tienes mínimos y máximos y quieres ser benevolente, porque eso es un acto de benevolencia, dale el mínimo y respétale el mínimo. Aunque no esté de acuerdo, pues, pero la ley así es. Pero si me voy abajo de eso, va a ser mi terquedad. Entonces no tiene sentido que lo pongas. En Baja California, el nuevo sistema de justicia penal empezó en 2010 en Mexicali particularmente. 6 años después ya se instaló, bueno, en 2008, 2009 se instaló en la zona costa. Sí. Y es donde se llevó a cabo este juicio. Pero es una sin razón la manera en que
la Fiscalía General prepara estas carpetas de investigación, llega a acuerdos con la defensa y con el juzgador, en este caso fue una mujer, y entonces dicen, se hacen patos con los códigos de penales, y te dicen, pues simplemente como ya llegaste a un acuerdo y como te echaste la culpa y dijiste, órale, yo fui, pues ya, vamos a reducirte la sentencia. Te lo pregunto a ti como periodista con muchos años en esto, ¿a poco ven ustedes o tú ves justo este tipo de criterios para asesinos? No, al contrario, es un remedio de justicia. Y lo peor del caso, mi querido Rudy, es que no se dio el agravante de periodista. Fíjate. Que es otro de los temas. Nunca se dijo cuál fue la causa, sino se dijo, bueno, finalmente había 3 tipos que vimos en imágenes, y ahí están, y estuvieron cazando a Perdóname, la periodista. es que a lo mejor lo mataron porque trabajaba en el tianguis. A lo mejor, o porque sacaba su basura muy... Sí, digo, es que es tan... No, es una vacilada. Es una vacilada, y además había un testigo protegido. Y fíjense en la manera, mi querido Rudy, me das oportunidad de plantear eso. Aquí en la Fiscalía General del Estado siempre se manejó que había 3 asesinos materiales, o 3 personas habían participado en el asesinato. A nivel federal, el subsecretario Verdeja, Sí. él hablaba de que eran 6, pero si bien es cierto que cuando se hizo esta redada detuvieron a 6, 3 de ellos están por delitos de contra la salud. O sea, nada tienen que ver con eso. Y se hablaba de los autores intelectuales, que era el cabo 16 y el cabo 20, que eran personas metidas dentro del crimen organizado. Pues hoy no pasó absolutamente nada más que decir, señores, 24 años al asesino material, 20 al taxista que los llevó a cazar, y otros 20 al cómplice. Pero eso sí, dice la juez, no tienen derecho a beneficios, y eso es inconstitucional, pero bueno, no pueden salir antes. Y también los asesinos, los homicidas, lo único que pidieron y que se llegó al acuerdo es de que van a permanecer en la penitenciaría de Tijuana, pues para que lo visiten sus familiares. No, pues también puedes pedir que en Halloween lo saquen a dar la vuelta. Es que es risible, de veras, es risible, que es evidente que el asesinato se llevó a cabo por su acción periodística. Sin duda. Sin duda, o sea, no, por eso dije hasta de manera irónica, a lo mejor porque trabajaba en el tianguis, o como tú decías, porque sacaba temprano los... No, el hecho está ahí, pero, y los... De a veras, los que diseñaron y pagaron y esto, ¿dónde están? Y 2, ¿cómo que pongo condiciones cuando yo soy el asesino? Sí, además uno que ha vivido en barrio o en colonias populares, sabes que cuando hay una afrenta que se da por unas cuestiones naturales del fuero común y demás, es al topón y como vas directamente. Así es. No lo planeas, no haces esa revisión y llegas, porque eso te habla de la presencia del crimen organizado y además del dolo ya de la manera en que estaban cazando a la compañera. No es el pleito callejero. Exactamente. Es predeterminado, sugerido, planeado y ejecutado. Pues estamos molestos en el sector periodístico, porque es una vacilada lo que hizo Ricardo Iván Carpia, pero además había un fiscal especializado en delitos cometidos contra los periodistas, Atalo, no sé qué, pero bueno, entonces no les dan el nivel de periodistas, porque como periodista tienes hay un agravante por estar haciendo ejercicio de la labor periodística. Pero bueno, no se hizo nada, finalmente ahí está, y yo creo, según yo, te pregunto, ¿qué tanto le pega a la desconfianza de la sociedad? Pues a mí como un ciudadano común, lo que digo es, caray, qué fácil se la pones. Es que no tienes otra explicación. Para mí las cosas del sentido común son las que deben de prevalecer.
Si eres un asesino, confeso. Si sabes que el origen del asesinato fue su labor periodística, si tienes los videos, si tienes todo, ¿por qué tienes que ser benevolente? Ellos no son benevolentes cuando matan a alguien, Toño. Esa es mi terquedad. No es un accidente, pues. Sí, además la agarraron a la compañera a mansalva y por la espalda, ¿no? O sea, fue muy ruin, pues, cualquier asesinato. Es un acto cobarde, hay que ponerle nombre. Y entonces, en el caso particular de la compañera, es un acto cobarde porque además es una mujer y estaba sentada en su vehículo y la agarraron por la espalda. Bueno, eso te dice de qué tipo de gente es. Sí, sin duda, es muy triste, lamentable, pues, el asesinato de Lourdes Maldonado. Pero más triste y lamentable es la manera en que la Fiscalía General de Baja California resuelve un caso y la jueza se presta para eso. ¿Y las evidencias ahí están? Sí, además no hay mucho por dónde darle, ¿no? O sea, finalmente es una situación que está ahí y demás. Juan Francisco Licea Cázares, buenas tardes, saludos desde el kilómetro 43. Beatriz Barros también saludos, envía mi querido Rudy. No, igualmente. Hablando de sentido común, vamos al otro tema, si me permites, claro, mi querido Rudy. Sí. Es un despropósito. ¿Qué está pasando con el aumento, o qué pasó con el aumento de tarifas del agua? Además, es una iniciativa que presenta ante el Congreso el gobierno del Estado, pero no ha salido el gobierno del Estado a decir nada, sino simplemente le tocó al Congreso, a las diputadas, sobre todo mujeres, resentir las críticas y los señalamientos. Primero debo decir que sigo, como ya lo saben, los noticieros e incluso los despropósitos de algunos diputados que están en la radio. De veras que hay cosas que a uno como teleaudiencia o como auditorio, como tú quieras, raya en lo ridículo y en lo vergonzoso. Pero en fin, como usuario del agua de toda mi vida aquí, el asunto aquí para mí es que están en los extremos las visiones. No hay una visión que te pueda acercar a una explicación al común denominador de la sociedad. Lo comentaba fuera del aire que este es el muchacho, al cual no conozco, desgraciadamente, es Iván Martínez. Cuando se sienta con Jorge Heras y le explica con peras y manzanas, algo que yo había pedido una semana antes, te das cuenta que primero, ¿por qué Mexicali tiene una tarifa y por qué Ensenada otra? Bueno, pues es algo muy sencillo, porque nosotros los mexicanistas no tenemos por qué cargar con el pago del consumo de energía eléctrica para enviarles agua, y ni estoy siendo egoísta, ni mucho menos, simplemente que a mayor lejanía, mayor es el precio, más bien es el costo que tiene esto. Dos, mientras se proteja la economía del uso doméstico del agua, mientras no golpee a la gente común, yo voy a estar de acuerdo en que cuando primero, hace un año, hace 2 años, nos hablan de un estrés hídrico, que no se puede poner cosas de lecho porque no hay agua, y ahora que se reconoce eso, sabemos que el agua, no el agua, sino la transportación del agua, está subiendo. Entonces, aquí es donde está el problema. No hay quien, y le falta a este gobierno, y lo he dicho públicamente, le falta tanto en educación como en otros rubros, alguien que se siente a hablar el idioma o el mensaje que la mayoría conocemos. Eso lo hizo este muchacho. Yo no sabía, y no puedo asegurarlo, pero preguntarle cuánta gente no sabíamos que el 40% del consumo del agua en nuestras casas se va en el baño sanitario. Al drenaje. Al drenaje. Y eso no lo sabía, Toño. Y eso es un dato, porque ahí el gobierno del estado sí puede hacer nuevas regulaciones para los sanitarios de esos de doble botón, que ya existen, o los lavamanos con este botón de un lado para no gastar más agua. Porque si es así, sí estoy gastando en exceso agua. Exceso. O poner la botellita dentro de la caja. En fin, a una serie de variables que los expertos en eso nos podrían ayudar. Pero es una manera de agarrar el toro por los cuernos y decir, señores, tenemos un problemón con el agua. Así es. Y vamos a plantearlo. Y es muy diferente el problema que tenemos del agua en Mexicali al que tenemos en Zona Costa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que tiene que ser tratado de manera diferente. A igual iguales, a desigual desiguales.
Ellos, mira, si yo le pregunto cuánta del agua que están protestando los empresarios de Ensenada, que los escuché, cuánto de esa agua se va en hoteles y en restaurantes y en car wash, ¿por qué tendrían que subsidiar los mexicalenses esos usos de agua cuando ellos sí obtienen una ganancia de eso, Toño? El problema está ahí, que con esta agua de uso industrial o comercial sí generan una ganancia que se llama plusvalor. En cambio, en el uso común, en el uso doméstico, no generas una ganancia. Pagas esa agua. Pero además hay algo que me comentaste con antelación. Es quién es el pagano de todos esos incrementos. Mira, lo vi y lo escuché ayer, precisamente, al señor de la Canirac, donde dijo, es que este aumento del agua nos va a trastocar nuestros costos y nuestros precios, pero al final de cuentas, ¿quién va a pagar esto? Pues el usuario, o sea, el cliente, es el que lo va a pagar, no ellos. Ellos no están dispuestos a sacrificar un décimo de su ganancia. Siempre va a estar repercutido otra vez en el usuario. Y entonces... El Partido Acción Nacional se pronunció en rechazo pues de estas iniciativas o de este incremento del impuesto sobre la nómina, una sobretasa de 12.5%, pero también del incremento de las tarifas que va del 5 al 17%, ¿no? Dijeron, algo que me llamó mucho la atención, Rudy, es que dijeron que van a hacer un frente ciudadano. Entonces dices, volteas a ver, dices, como con cuántos vienen, ¿no? No, perdóname, es que creen que no tenemos memoria. Yo, al igual que miles de gente, nos fuimos en contra del gobierno panista, apoyado por diputadas y diputados panistas, cuando intentaron y votaron a favor de la privatización del agua. Hay que recordar eso, nomás que parece que estas personas nacieron ayer o hoy, y no se acuerdan que hace 4 años o 5 años hubo una manifestación monstruo en Mexicali, jamás vista, que nos levantamos en contra de esto. Y ahora resulta que ellos son los que van a hacer en contra de esto. Cuando digo esto, sí les entiendo porque sé que es una oposición y creen que somos minusválidos mentales. Pero eso es no tener vergüenza, ¿eh? Sí, en cambio, el Partido Encuentro Solidario, a través de César Hank, dicen es que está muy vapuleada la economía y no es el momento indicado como para este tipo de aumentos. También lo dije, estoy convencido que reformular las tarifas en este momento, cuando aún no se cierra el ciclo fiscal, es un error. Puedes presentarlo como proyecto de ley para el año que entra, no en este momento. Ese es un error que, insisto, no sé quién asesora a la gobernadora para que use el sentido común. Pues 2 meses, Rudy. Noviembre, diciembre era lo que faltaba. Por eso, ¿por qué no lo metes como proyecto, mi Toño? Y que sea en enero por allá cuando se lleve a cabo, no ahorita para allá. Ese es el problema y se presta muchas especulaciones. Porque incluso te puede golpetear en la ley de ingresos de 2023. Puede volver a subir. Exactamente. Entonces, ahí es donde nacen los temores. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? ¿Porque hay intención de otra vez? ¿O fue un error de tiempo? En política no puede haber ese tipo de errores. Tenemos un gobierno federal de Morena, un gobierno estatal de Morena y gobiernos municipales de Morena. ¿Qué está pasando? Perdón, mi amigo. Con las siglas de Morena. Ay, sí, ¿no? Sí, mi Toño, sí. Entonces, en ese sentido, va para allá. ¿Qué es lo que está pasando? En México se dio ayer una reunión sobre socialdemocracia. Sí, me ganaste el tiro. Del Movimiento Ciudadano, hubo Cuauhtémoc Cárdenas, ¿qué está pasando, Rudy? ¿Entre la izquierda, entre la socialdemocracia? Lo he dicho aquí contigo y con Jorge. El presidente de la República no es de izquierda, es socialdemócrata. Y utilizando un término un poco más sociológico, voy a utilizar el término de Jorge García Montaño. Es centro-izquierda moderada. O sea, pues, al final de cuentas mi brother es así, ¿no? Que va y viene. Sí, centro-izquierda moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que no Morena como movimiento aún prevalece y no como partido. Porque no es lo mismo el concepto de Morena, del presidente de la República, que el concepto de la gobernadora y que el concepto de la presidenta municipal, ¿eh? Si tú les ves, los orígenes y la interpretación es diferente, porque voy a dar un dato. Un gobierno de Morena en Baja California, en el área de educación, en el área en que yo he vivido toda mi vida, no puede seguir
apoyando la privatización de los posgrados en educación en instituciones universitarias privadas que no tienen formación docente, y ahí están asentados los maestrías y los doctorados en educación, mientras que ninguna institución formadora de docentes en el Estado se le ha permitido tener el doctorado en educación. Eso es un contrasentido. El Morena, en el PAN era totalmente entendible porque estaban privatizándola, pero el Morena es inaceptable. Y entonces va la respuesta: ¿a qué tipo de Morena es? O tendríamos que ponerle Morena con apellido materno. Sí tienen. Me quedé callado. No, a ver, perdón por el chascarrillo, pero estamos hablando de la cuarta transformación. Así y entonces de repente te encuentras esos sinsabores, ¿no? Desilusiones. Porque además tú dices, bueno, ¿cómo le voy a afectar a la población que fue quien me llevó? Así es. ¿No? Y por quien vendo mi producto tan caro, ¿no? Así es. O sea, eso es... Y entonces dices, bueno, pues algo está pasando, algo no está funcionando como debiera, pero también hacia nosotros como ciudadanos, en la parte crítica, en la parte de la reflexión sobre qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos. Sí, lo que están haciendo es, otra vez, tener diferentes tonalidades de un color. Lo voy a poner así, lo puedo explicar. Son interpretaciones con respecto a políticas públicas. No hay quien se siente y diga, el planteamiento es así y va por este lado. Solamente llega la orden de aprobación y se aprueba. Es el problema fundamental con un Morena que tiene los márgenes muy grandes entre la derecha y la izquierda, y que ahí se mueve todo el mundo. Pero es un continuismo, pues. O sea, hay maneras de hacer política, pero se ha venido repitiendo esos esquemas. Sí, porque no hay quien se atreva a plantearse la cuarta transformación desde la izquierda. Bueno, ahí hay que recordar, solamente como un dato, ahorita te hago un comentario que hace Alan Casillas de la Ciudad de México, que el voto útil en el 2000 Sí, ¿cómo no? lo promovió la izquierda. Sí, claro. Gente de izquierda. Sí, claro. Y se ligaron con Fox, y estuvieron con Fox, y después ya pasó. Dice que el problema, dice Alan Casillas, Rudy, que el problema es de que Morena aglutinó a todas las tribus de la izquierda. Aglutinó, tiene razón en parte. Cuando digo en parte, es no solamente aglutinó a los trotskistas, a los maoístas, perdón, pero a los leninistas, en fin, no, aquí no vamos a discutir eso, Antonio. Pero bueno, muchas discusiones, los 70s y 80s para seguir con eso. Me reí. El problema no está ahí, porque al final de cuentas tendríamos que ponernos de acuerdo entre las izquierdas. El problema es que aglutinó a expulsados y oportunistas del PAN, y del PRI, y del propio Movimiento Ciudadano. Esa capirotada ideológica es la que no permite la definición concreta de esto. Me hiciste recordar, en la época de Salinas, digamos que los cuadros más aventajados en términos sociales de los salinistas estaban en Sede Sol. Sí, con el Chicali, por ejemplo, de Mexicali, el guerrillero. Y muchos venían de la izquierda. Sí, claro. Muchos estaban ahí de la izquierda. Eso te habla de que la presencia de la izquierda se ha dado, ¿no? Finalmente ahí en... Muchos de nosotros trabajamos en gobiernos del PRI y del PAN sin renunciar, y además evidentemente de izquierda, incluso contra la posición de los panistas. El asunto es que era un acto coyuntural y que escuchaban esa parte, pero a nosotros nos quedaba claro que teníamos un proyecto y que íbamos a llegar con él y nos íbamos a ir con él. El asunto no está así, el asunto es que se han disfrazado de morenistas. Tú te encuentras panistas, gente de Movimiento Ciudadano que ahora son el logo y el color, sino más que por dentro siguen siendo azules o rojos, no guindas. Y no soy militante de Morena, recuerden, ni siquiera intenté inscribirme. Bueno, habías dicho que ibas a inscribirte en la... Dijiste. Hice la fila para constatarlo, y cuando me di cuenta que, hijos, debía haberlo hecho para esperar los 8,000 votos de donde me tocaba votar. Es increíble, me dio pena, no podía seguir yo con una situación de esas. Porque finalmente es exactamente lo mismo que hizo el PRI, que hizo el PAN. Así es. En este retumbadero electoral. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, si lo criticaste allá y lo volviste a criticar, no podía ser parte de la complicidad de hacerlo.
porque además, pues yo creo que hubiera salido expulsado porque mi voto hubiera sido cruzado todo, anulado, entonces no tiene sentido. Para terminar, mi Rudy, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Que al final de cuentas vamos a tener que pagar, y yo espero nada más una reconsideración del gobierno del Estado, reconsideración y abrir alguna especie, no sé cómo llamarlo, de subsidio a los grupos vulnerables. Y en esos grupos vulnerables están las casas que ayudan a los refugiados y a los deportados. Entre ellos está tercera edad. En fin, hay una serie de variables sociales que deben de ser apoyadas, incluso subsidiadas. A mí no me da miedo el término subsidio, ¿eh? ¿Por qué? Porque es gente que necesita. Incluso los propios gobiernos. Ándale. ¿No? Bueno, que paguen los 5 millones que se deben, pues. Bueno, en el caso de Ensenada está No, ley, ¿no? Y acá, como sea, está la situación. Está abonándolo, pues, pero el problema es que tenemos que tocar a todos para ver quién tiene la dignidad de hacerlo, pero va a haber gente indigna que no va a pagar, yo ya sé. Esperaremos algo que, por ejemplo, la revista Proceso planteó como la rebelión, con ese movimiento en contra de la privatización del agua. ¿Esperaremos movimientos de este tipo, Rudy? Por el agua no, ¿eh? Por el agua no. No, porque yo estoy afuera de la ciudad viviéndola y no veo una manifestación social. No la veo. Salvo que lo lance Coparmex o lo lance y vayan los mismos de siempre. Ahora con su unidad, ¿cómo se llama? Sus grupos que están. Surgió otra, que es el Nosotras, que es este nuevo movimiento que encabeza el Bacer Gordillo. Hijo, no, qué bueno, man. Se acabó ahí. Ya por último, nada más queremos comentar que ayer se dio una determinación de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, sí, donde le dice prácticamente a Bonilla, ya no estés haciendo infundios, criticando de manera infundada a Marina del Pilar. Bronca entre morenos que se mantiene. Es por la distribución del poder, Toño, no le demos vuelta, no es un problema ideológico el Morena, es un problema por repartirse el pastel que ya está muy próximo otra vez. Es el fondo. Y además a uno ya le quitaron la franquicia. No lo sé, vamos a ver. ¿O todavía crees que patalee Bonilla? Creo que aún va a haber una redistribución del pastel, aunque le está tocando la menor parte. Y ahí vamos a dar el tiempo. El tiempo. Decían, por ejemplo, que en la mañana, aquí en este mismo espacio de Casa Créala, que Bonilla se iba hacia el PT. No, Bonilla viene del PT. Él fue diputado por el PT. Él fue por el PT y lo que pasa es que me lo reservé. Todas las concesiones al PT se las van a dar a Bonilla. A ver, por lo que digo que no está, el pastel sí se le reparte, pero le toca tajada. Otra franquicia, ya no de Morena, sino de sí, PT. Claro, por supuesto. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Saludos en línea BC Tijuana. Saludos, por supuesto, a quienes nos ven en Mexicali, a los que nos ven en otras partes del país. Rudy, muchas gracias. Sé que vas corriendo a dar clases. Yo les recuerdo, como siempre, muchas gracias, Rudy. Sí. Pórtese como quiera, pero cuídese. Esto termina el 30 de noviembre.